La historia no se inventa, se investiga a partir de las huellas que ha dejado el pasado. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal de historia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante enfocado en conocer las fuentes históricas. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Antes de comenzar, vamos a retomar algo que ya vimos en un video anterior, que son los elementos que estudia la historia. Si no has visto ese video, te dejo aquí en la descripción un link para que vayas a verlo. Dentro de los elementos que estudia la historia, encontramos que el motor principal es la memoria. Pero aquí yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es capaz de recordar todo lo que ha vivido? ¿Quién puede confiar plenamente en todo lo que recuerda? Aquí es donde nos encontramos un pequeño paradigma, ya que a pesar de que la memoria es el motor principal de la historia, nos topamos con una gran realidad, y es que realmente no podemos recordar absolutamente todo, solamente algunos acontecimientos importantes en nuestra vida o cosas que nosotros queremos recordar. Imagínate si llevamos esto a una escala más grande, es decir, a los recuerdos generacionales, a los recuerdos colectivos. ¿Cuántas cosas no se han perdido a lo largo del tiempo porque se han olvidado? A esto se le llaman huecos temporales, y es completamente normal y nos puede pasar a nosotros como personas, o le ha pasado también a nuestras ciudades o países, donde momentos importantes del tiempo se han olvidado por diferentes acontecimientos. Aquí es donde entran las fuentes históricas. Perdón, jeje, esas no son... ¿Y qué son las fuentes históricas? Bueno, son principalmente evidencias del pasado, objetos, testimonios, cualquier cosa que nos hable de una época anterior. Es decir, simple y sencillamente, las fuentes históricas pueden ser consideradas como evidencias del pasado en nuestro presente. Bien, ahora que entendimos qué son las fuentes históricas, vamos a agruparlas en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas que se generaron en la época de la que provienen. Es decir, son objetos, testimonios o elementos que surgieron precisamente en esa época. En otras palabras, las fuentes primarias se crearon directamente en ese contexto histórico, en ese contexto social, y han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Por otro lado, encontramos las fuentes secundarias, las cuales son principalmente estudios o interpretaciones del pasado. Ojo aquí, las fuentes secundarias, aunque estudian el pasado, ya no se están creando en esa época, son de una época posterior. Por ende, las secundarias son más consideradas como una interpretación, un análisis o una crítica del pasado que está estudiando. Vamos a mencionar ahora algunos ejemplos de fuentes primarias para que me entiendas mejor a qué me estoy refiriendo. Las fuentes primarias las podemos encontrar en muchísimas formas y en muchos elementos que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, como por ejemplo las fuentes escritas, que vienen siendo cartas, periódicos, tratados, actas, códices, entre otros. Otro tipo de fuente primaria son las fuentes orales. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, entrevistas, testimonios, relatos, tradiciones, entre muchas otras.
tipo de fuentes primarias son todas las fuentes materiales. Y aquí podemos encontrar una lista enorme de objetos que son testimonio del pasado, como por ejemplo edificios, construcciones, herramientas, monedas, armas, utensilios, vestimenta, entre muchísimas otras. El último tipo de fuente que vamos a encontrar son las fuentes visuales y audiovisuales. En las visuales podemos encontrar las fotografías, mapas, las pinturas y de un tiempo para acá, gracias a la tecnología, podemos encontrar también fuentes audiovisuales como lo son videos o películas. Ya que vimos algunos ejemplos de las fuentes primarias, ahora vamos a hablar de las fuentes secundarias, recordando que las fuentes secundarias son un estudio que se crea a partir de las fuentes primarias, es decir, la fuente primaria es la evidencia de la época y la fuente secundaria es el análisis que algún historiador, algún investigador recopiló, analizó e interpretó para darnos como resultado algún estudio de esa época. Las fuentes secundarias intentan resumir, analizar o incluso criticar el pasado y principalmente las vamos a encontrar en formato de libros, artículos, biografías, ensayos o tesis. Un formato más actual para una fuente secundaria vienen siendo ya, por ejemplo, los documentales o, de manera más presencial, las conferencias. Te voy a mencionar algunos ejemplos para que este tema quede lo más claro posible. Vamos a ver un ejemplo de fuentes primarias de la Revolución Mexicana y un ejemplo de fuentes secundarias también de la Revolución Mexicana. En las fuentes primarias en este tema podemos encontrar lo siguiente: el Plan de San Luis, que es el documento original por el cual se inició este movimiento, fotografías de los revolucionarios o del ejército federal de la época, o incluso la Constitución original de 1917 y las copias que se hayan hecho en su época. Todas estas vienen a ser fuentes primarias de la Revolución Mexicana. Ahora vamos a contrastarlo con una fuente secundaria del mismo tema. Una fuente secundaria de la Revolución Mexicana podría ser el libro de Breve Historia de la Revolución Mexicana o la biografía de Emiliano Zapata. Vamos a poner otro ejemplo ahora de historia mundial. Vámonos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles serían fuentes primarias y secundarias de la Segunda Guerra Mundial? Una fuente primaria de este acontecimiento puede ser el diario de Ana Frank, los restos de algún tanque, de algún avión que estén guardados en algún museo, o incluso las cartas que los soldados enviaban a sus familiares cuando estaban en batalla. Ahora, ¿cuál sería una fuente secundaria de la Segunda Guerra Mundial? Aquí es un poco más sencillo porque podemos mencionar como por ejemplo algún libro que hable sobre el tema, como por ejemplo este que tengo aquí. Aquí yo tengo un libro el cual habla precisamente de la Segunda Guerra Mundial y este tipo de libros, este tipo de materiales puede ser considerado como una fuente secundaria de este acontecimiento. Para poner otro ejemplo, vamos a mencionar ahora el Imperio Romano. Una fuente primaria del Imperio Romano puede ser el edificio del Coliseo que se encuentra en Roma, en Italia, y una fuente secundaria de este mismo acontecimiento puede ser el documental de Netflix llamado Imperio Romano. Muy bien, espero que con esto te haya quedado un poco más claro qué son las fuentes primarias y las fuentes secundarias, cómo se utilizan y cómo poder identificarlas. Te voy a dejar una pequeña tarea. Te invito a que en tu ciudad identifiques fuentes primarias que tú puedas ver en tu propia ciudad. Como te digo, las fuentes primarias pueden ser edificios,
monumentos, pinturas, etc. Cualquier cosa que sea original o que se haya producido en esa época. En cambio, como ya lo mencionamos, las fuentes secundarias son las siguientes, así que también te invito a que consigas este tipo de materiales, sobre todo libros, documentales que puedes encontrar aquí mismo en YouTube, que son fuentes secundarias también para analizar y estudiar todos los acontecimientos históricos que a ti te llamen la atención. ¿Qué te pareció esta información? Espero que te sirva para que entiendas de aquí en adelante cuáles son las fuentes primarias y secundarias y te sirvan para que entiendas mejor tus temas históricos. Te recuerdo que si te gustan este tipo de videos, no dudes en suscribirte al canal, darle like, compartir esta información para que lleguen a muchísimas más personas. Bueno, esto sería todo por hoy, así que los espero en un siguiente video. Nos vemos la próxima.